saludamos presentes acá el doctor Gómez, pequeños y medianos propietarios de las bombas de gasolina en el país, que son los minoristas. Y por supuesto también saludamos de manera especial a los funcionarios del gobierno, a la doctora Ruti Paola Ortiz, viceministra de Energía, abogando porque el doctor Arce llegue en los próximos minutos, porque ya hemos tenido varias reuniones en el despacho de él sobre este tema y él conoce, por supuesto, cuáles han sido las inquietudes que se han venido planteando desde hace ya bastante tiempo sobre este particular. Y por otro lado también saludamos al doctor Jorge Enrique Sánchez Medina, superintendente delegado para la protección de la competencia, lamentando por supuesto que el señor superintendente titular de Industria y Comercio, el doctor Pablo Robledo, no se encuentre presente en el día de hoy. Esta comisión realmente ha sido muy sensible a tratar los temas que tienen que ver con la libre competencia. Aquí en múltiples oportunidades hemos combatido las prácticas restrictivas a las competencias, bien sea en la modalidad de monopolios, de oligopolios, de monosomios, de oligopsomios. También se han combatido, por supuesto, las prácticas desleales a la competencia, las prácticas que tienen que ver también con el abuso de la posición dominante en los mercados. Doctor Arce, bienvenido, lo estábamos esperando, el señor ministro de Minas y Energía. Entiendo que estaba usted en una reunión en el Ministerio de Hacienda evaluando todo el tema relacionado con el tema tributario, que dicho sea de paso, ministro, en una constancia que acabé de dejar en ausencia suya, expresaba la preocupación, no sé si usted me corrige, pero entiendo que hay una situación donde hay una relación inversamente proporcional entre la renta mineroenergética y la carga tributaria de los colombianos. De manera que a mayor renta mineroenergética seguramente menores tributos, a menor renta mineroenergética mayores tributos. O sea que espero que su cartera tenga hacia el futuro buenas noticias, seguramente de los precios no, porque no dependen de usted, son circunstancias del mercado internacional, pero sí por lo menos de las cantidades, que necesitamos incrementarlas en materia minera y para eso necesitamos ojalá que se haga eco a la propuesta que se ha planteado aquí de una ley orgánica en esa materia que resuelva la inseguridad jurídica que hoy tiene la minería colombiana y por supuesto en el tema de hidrocarburos que ojalá esos esfuerzos que ha anunciado el presidente de Ecopetrol, el doctor Echeverry, sobre la necesidad de encontrar más petróleo y de dinamizar toda la política exploratoria y mejorar el desempeño en materia de cantidades sea una realidad para que los colombianos no tengamos que terminar pagando con impuestos precisamente los déficits que se generan por no tener una política agresiva en materia de mejorar el desempeño del sector mineroenergético, que ayudaría muchísimo para la salud de las finanzas públicas de la nación. Les decía que esta comisión ha sido muy sensible a todos estos temas de las prácticas restrictivas a la competencia. Yo recuerdo, recién llegué yo a la Comisión Quinta del Senado de la República hace muchos años. Tuvimos un debate con el entonces senador Hugo Serrano Gómez, que en paz descanse, con ocasión del tema de las cementeras. Un tema de alguna manera similar al que se está presentando hoy con el tema de la distribución de los combustibles. Y en ese momento denunciábamos cómo 3 o 4 pulpos del mercado de cemento en Colombia se habían unido de manera fraudulenta para prácticamente asfixiar a los pequeños productores de cemento y lo lograron hacer mediante prácticas artificiales donde bajaban los precios. Y ustedes recuerdan que en una época el cemento en Colombia llegó a estar a 5.000 y a 6.000 pesos el bulto
y la gente feliz. Teníamos un cemento a unos precios competitivos que le daban la posibilidad a las familias de ingresos medios de poder acceder a los materiales de construcción, pero eso terminó siendo una falacia, porque una vez se quebraron esos pequeños productores de cemento, empresas nacionales que con un gran sacrificio habían iniciado la incursión al mercado, automáticamente se generó una subida en los precios y hoy vemos que el cemento, no solo en Colombia, sino en buena parte de Latinoamérica, tiene unos precios escandalosamente altos, precisamente porque triunfaron estas prácticas de concentración en el mercado. Lo propio pasó acá también con el tema del arroz, senadora Maritza. Si usted recuerda, en una época, los grandes molinos de este país se aliaron también en forma estratégica, precisamente para imponer el precio a los pequeños cultivadores de arroz. Y se caracterizaron y se presentó un oligopsonio que prácticamente fijaba los precios de la compra del arroz, arruinando a cientos de familias arroceras en Colombia. Lo propio también lo hemos denunciado con el tema de la leche, donde en la leche también han llegado denuncias allá a la Superintendencia de Industria y Comercio. Señor Superintendente Delegado, porque hemos encontrado que también empresas pasteurizadoras de leche, procesadoras de leche, también muchas veces se alían para pagarle al pequeño productor de leche lo que les da la gana, y por eso encontramos como en el altiplano cundiboyacense, en Antioquia, en Nariño, donde hay muchos productores de leche, tienen que vender la leche al precio que prácticamente le paga el dueño de la pasteurizadora, de la enfriadora. De manera que se presentan situaciones de distorsión en el mercado. Yo tengo que felicitar a la superintendencia porque hemos visto unas medidas importantes, ejemplarizantes en los temas de la telefonía celular, en el tema del papel higiénico, que son además elementos de primera necesidad. Pues esperamos que aquí también en este tema de los combustibles se tomen las medidas con todo el rigor, porque estamos enfrente a una amenaza para cerca de 5.000 pequeños propietarios de estaciones de servicio en Colombia, que hoy están al borde de la ruina, al borde de haber acabado un negocio de 30 y 40 años que con un inmenso sacrificio han levantado para sus familias, y más de 100.000 familias colombianas que derivan el empleo precisamente de esa distribución minorista de combustibles, porque el mayorista, no contento con ganar el margen que la ley y el sistema colombiano le ha dado, también quiere depredar y ha incursionado en el mercado minorista, tratando precisamente de quedarse ya no solo con la pulpa, senador Robledo, sino también hasta con los huesos, porque la verdad es que quieren prácticamente quedarse con toda la ganancia del mercado. Y con un problema muy grave, que desapareciendo de la cadena del minorista, pues constituyen prácticamente un oligopolio natural que va a ser perverso hacia el futuro y que lo hemos visto en otros países de América Latina. Para ilustración de los televidentes y de los colegas de la comisión, rápidamente me voy a permitir dar el marco económico y conceptual de lo que estamos hablando. El mercado de los combustibles en Colombia es una cadena, así como la energía tiene una cadena de producción, de distribución, de comercialización, bueno, de generación. Aquí también existe una cadena. Tenemos un productor que por naturaleza es la estatal petrolera Ecopetrol. Tenemos unos mayoristas que tengo aquí una información, no sé qué tan actualizada esté, más o menos de mayo, de las retenciones que se hicieron para Soldicom, donde se señala que prácticamente son alrededor de 16 o 18 mayoristas
los que controlan el 100% del mercado. Pero de ese mercado, la organización Terpel S.A. tiene cerca del 39, es decir, cerca del 40% del mercado mayorista en Colombia. Exxon de Colombia S.A. tiene el 22% y Chevron Texaco el 15% y Biocombustibles Biomax el 11%. Es decir, que prácticamente entre estas cuatro compañías, Terpel, Exxon, Chevron, Texaco y Biomax, tienen alrededor, mal contado, de cerca del 85, casi 90% de la distribución mayorista de combustibles en Colombia. Por otro lado está el tema de los minoristas. En el tema de los minoristas, tengo aquí más o menos esto es una encuesta que tiene el Ministerio de Minas y Energía, donde más o menos se calcula que en Antioquia existen 500 estaciones de servicio, Valle del Cauca 400 y algo, Bogotá 416, Nariño 340, Cundinamarca 332, Santander 216, Boyacá 192, Atlántico 179 y otras ciudades 2.125 para un total de casi 4.800 estaciones de servicio de gasolina en Colombia. Es decir, que si uno mira cómo está estructurado el mercado, tenemos un productor en la cúspide de la pirámide que es un monopolio natural, que es el productor Ecopetrol. Tenemos de alguna manera un oligopolio, porque pues hay de alguna manera concentrado el tema de los mayoristas en prácticamente cuatro pulpos, cuatro empresas grandes que tienen el mercado mayorista en Colombia, con una que es más grande que las otras, que es Terpel, que tiene cerca del 40%, es decir, casi la mitad del mercado mayorista en Colombia. Y por otro lado, tenemos ya en la base de la pirámide más de 4.500 minoristas, es decir, que tenemos diseminado ya en muchísimas familias el tema de la distribución minorista. Pero ¿cuáles son las dificultades que se han presentado hoy y que nos tienen sentados acá en este debate? Yo pues voy a hacer una breve introducción y voy a plantear en líneas generales las dificultades que se vienen presentando, y ya mi colega de citación, el senador Robledo, entrará a especificar y por supuesto a poner el dedo en la llaga de lo que se viene presentando. Hoy por hoy, en muchos sitios se vienen denunciando varias prácticas que son, a mi modo de ver, reprochables, y que valdría la pena que el Ministerio de Minas y Energía tomara cartas en el asunto y, por supuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que corresponde y es de su competencia. Es que a pesar de que muchos mayoristas se niegan a reconocer que han incursionado en el mercado minorista, lo que uno alcanza a entender es que ha habido una serie de estaciones de servicio que inicialmente compraron ellos, tomaron en arriendo y después han venido disfrazando con un modus operandi de franquicia que es absolutamente falso, han venido cooptando poco a poco estaciones de servicio minoristas. Es decir, en la práctica, ¿qué ocurre? El mayorista termina operando como mayorista, pero al mismo tiempo termina también en un papel de minorista, y eso es lo que ha ocurrido en muchos sitios. No solo con Terpel,